Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y bien, ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con nuestro súper invitado del día de hoy, nuestro rockstar de la FinTech a nivel mundial, don Rodrigo García de la Cruz. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Comunidad FinTech. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, Juan Pablo, y espero que en las próximas 60 minutos podamos hablar de lo que está pasando en el sector FinTech, de lo que viene y de las oportunidades. ¿Quién mejor que tú, Rodrigo, para poder tener esta conversación sobre el ecosistema FinTech, no solo de nuestra región, que es lo que nos interesa mucho, sino que a nivel mundial? Bueno, Rodrigo tiene un amplio currículum, no voy a poder ser capaz de reproducirlo completo, pero alguna de las grandes cosas que ha hecho Rodrigo es que él fue presidente de la AFI, Asociación Española de FinTech e Insurtech, desde el 2018 al 2022, presidente y co-founder de FinTech Iberoamérica desde abril del 2017, director ejecutivo de programas digitales de AFI Escuela de Finanzas desde el 2019, y hoy en día también CEO y founder de Finnovati. Vamos a hablar de, ojalá alcancemos a hablar de muchas cosas, pero Rodrigo, yo quiero partir cronológicamente. ¿Cómo un programador de robots y autómatas del grupo Renault el año 2000 termina siendo el presidente de la AFI en España? Cuéntame un poquito ese inicio y cómo terminó, dónde estás. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque contado así parece como que han sido un cúmulo de circunstancias, pero que al final las cosas, yo siempre digo que terminan estando en su sitio, ¿no? Terminan estando en su sitio. Yo empecé a estudiar ingeniería y a mitad de la ingeniería me daba cuenta que me faltaba algo y por eso estudié también la maestría en Administración y Dirección de Empresas. O sea, me gustaban mucho las finanzas, ¿no? Cuando acabé las dos carreras, pues lo lógico era trabajar en el mundo tecnológico, pues siendo ingeniero y de robots, pues lo lógico es que termines programando robots en una empresa tecnológica, en este caso, pues como puede ser Renault, ¿no? Programando robots, ¿no? Pero después de trabajar unos años en el mundo tecnológico, me di cuenta que me apetecía algo más y por soledad de la vida terminé trabajando en banca. Iba para un equipo más técnico y no sé cómo llegué al mundo de la banca en el grupo Santander, ¿no? Y yo quería probar también un poco cómo era ese sector, ¿no? Estuve trabajando unos cuantos años en banca y con la llegada de la crisis financiera de 2008 pude ver cómo ese mundo estaba en un riesgo importante y fue en 2010 cuando me di cuenta que venía algo del sector tecnológico. Yo, habiendo trabajado en el mundo tecnológico, vi que empezaba a haber muchas compañías que, más allá de obviamente del famoso Bitcoin y el blockchain, pero también los Google, los Amazon, los Facebook, las primeras compañías fintech, ¿no? Los PayPal, que venían realmente a poner un poco en competencia o iban a crear mucha competencia al sector financiero que unido a la crisis del sector bancario pues se iba a dar una tormenta perfecta, ¿no? Y me decidí de lleno a meterme en este mundo, ¿no? A partir de ahí tomé la decisión, había pasado trabajando por bancos como Barclays o como Citibank y decidí dar el salto al mundo fintech, ¿no? Después de haber montado pues un máster en 2013 sobre el sector fintech. No le llamé fintech en ese momento porque la palabra era demasiado novedosa, lo llamé programa directivo de innovación y tecnología financiera. Yo que fui el primer programa directivo en Europa sobre el sector, ¿no? Y eso me permitió pues crear también un ecosistema fintech en este caso en España o de gente que estaba montando sus compañías fintech, se hablaba del sector sobre estos temas, ¿no? Y fue ya en 2015 cuando ya decido, después de haber estado lanzando el máster varios años, el saltar directamente de la banca y meterme de lleno en el sector fintech. Y lo primero que hice fue montar un fondo de inversión en fintechs con unos socios, ¿no? Entonces, cuento todo esto para contar cómo llegamos a la asociación, ¿no? Perfecto. Entonces, este fondo lo montamos en 2015. En 2015 todavía en España el sector fintech que todavía no estaba coordinado, no estaba creado como tal. Había muchas compañías, pero no estaban de alguna forma ni siquiera identificadas y muchos de ellos ni siquiera sabían que eran fintechs. Hacían tecnología financiera
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decidimos crear un encuentro para que nosotros podíamos generar nuestro propio deal flow de inversión. ¿Y qué mejor forma de crear un deal flow de inversión que conociendo a los decision makers, a los CEOs y fundadores de las compañías fintechs? Lo primero que hicimos fue hacer un análisis y estudiar qué compañías había en España, hacer un mapa, el primer mapa en España, lo publicamos y a partir de ahí invitar a hacer un encuentro privado en el que invitábamos a los CEOs y fundadores de las compañías fintech. Conseguimos invitar a 100 CEOs y fundadores, solo puede venir una persona por compañía y durante un día lo que hicimos fue debatir, comentar, hacer mesas redondas abiertas, lo llamamos unconference porque no había conferencias, con el objetivo pues, de que todo el mundo se conociera, ¿no? Nosotros nos generaba un importante network y un importante deal flow, pero además, por otro lado, la gente se conectaba. Y de ese primer encuentro que hubo en 2015 en Madrid, se propuso la idea de que existiera una asociación fintech que defendiera los derechos frente a los supervisores o reguladores del propio Estado y el mercado de este sector que estaba en pleno crecimiento, ¿no? A partir de ahí, otro de mis socios y yo nos decidimos montar la asociación y fue pues tan fácil como coger un dominio, elegir un logo, montar una página web y llamar a todos nuestros contactos para lanzar la asociación y en 3 meses teníamos 65 compañías que apoyaban a la asociación. Entonces, estuve 2 años de vicepresidente, luego tuve la oportunidad de estar 4 como presidente y actualmente sigo como vicepresidente por decisión propia porque tengo encima de la mesa pues, muchos proyectos, ¿no? Y eso es un poco ha sido la evolución, ese haber pasado por el mundo tecnológico, haber entendido bien el mundo del financiero y luego ver, desde el punto de vista de la innovación, el paso hacia el mundo fintech, ¿no? Perfecto, buenísimo, buenísimo resumen. Oye, y dentro de los grandes logros que tuviste como presidente, entiendo que hay una ley llamada Sandbox. Uh-huh. Siempre las leyes vienen por alguna razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nace esta ley Sandbox? ¿Y de qué se trata? Uno, la Asociación Española de FinTech sí ha sido muy, es decir, activa y posiblemente yo creo la más activa del mundo, ha sido en la creación de libros blancos. De hecho, durante mi periodo de presidencia hemos publicado 8 libros blancos de FinTech, de InsurTech, de RegTech, de Lending Online, de WealthTech, o sea, de prácticamente todos los sectores que podemos encontrarnos hoy en día en el sector FinTech, ¿no? Y el primero de ellos, que se publicó en 2017, fue precisamente sobre fintech, ¿no? De ese primer libro, lo que nos dimos cuenta, lo más importante fue que en España había en ese momento un decalaje entre la innovación y la regulación. Y nos dimos cuenta que el gran éxito que había tenido en ese momento el Reino Unido, que era la referencia a nivel internacional, precisamente era que eran capaces de crear espacios en los que la innovación y la regulación fueran más cerca, más de la mano, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar la creación de modelos de negocio, atraer inversión, atraer talento, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue nada más y nada menos que hacer un estudio, un análisis, contratando a los asesores del gobierno británico para que nos asesoraran a nosotros a montar el sandbox aquí en España, ¿no? Entonces, lo que hicimos precisamente es crear un sandbox que no deja de ser un espacio de pruebas para que las compañías fintechs, de la mano de los propios supervisores, puedan lanzar sus proyectos de innovación de una forma totalmente segura, ¿no? Este documento lo trabajamos, lo presentamos y se lo presentamos al ministro de Economía en ese momento, en 2017. El ministro de Economía nos compró la idea y a partir de ahí utilizó ese documento para crear el borrador de ley, la ley del transformación digital del sistema financiero, que es como se llama en la ley completa, y que incorpora este sandbox, ¿no? Tuvimos que esperar 2 años y una pandemia para que se aprobara y pasamos por todos y cada uno de los vamos a decir, estamentos públicos, Senado, Congreso, etcétera, vamos con todos los políticos. Y lo que sí que podemos presumir de la asociación, que ha sido la única ley en España que se ha votado con total unanimidad en el Congreso y en el Senado. Es decir, era una ley muy técnica, una ley muy de innovación y podemos sentirnos orgullosos, ¿no? A partir de entonces se han producido ya 3 ventanas de oportunidad para que las compañías puedan aplicar y han aplicado más de 200 compañías en estos año y medio, 2 años que ya más o menos funcionando el sandbox en nuestro país, ¿no? Buenísimo, te felicito por eso, Rodrigo. Ahora, en Gracias. términos prácticos, ¿cómo funciona este espacio sandbox de prueba? ¿Están los bancos metidos? ¿Ellos entregan sus sistemas para que los puedan probar? ¿De dónde sacan los clientes? ¿Cómo funciona en términos prácticos este espacio? Pues este espacio es un espacio en el que, por un lado, cualquier compañía puede aplicar. Es decir, puede aplicar una fintech,
puede aplicar un banco y una fintech, puede aplicar una universidad, cualquier compañía puede aplicar. De hecho, nosotros quisimos que fuera lo más abierto y flexible posible, ¿no? Entonces, cualquier compañía puede aplicar. Lo que tiene que tener es un proyecto innovador que tenga la madurez suficiente como para poder ser probado con clientes, pero tampoco tanta madurez como para que ya esté regulado, ¿no? Si ya está regulado o supervisado o no tiene nada que ver con supervisión o regulación, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hemos visto proyectos de fintech solas, fintechs con bancos en colaboración y bancos solos, como por ejemplo aseguradoras yendo a este sandbox, a este modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo contar casos de bancos yendo con compañías tecnológicas para aplicar o utilizar la inteligencia artificial para proyectos de scoring con inteligencia artificial, ¿no? Que el Banco de España en este caso tenía que evaluar, ¿no? Hemos visto proyectos, por ejemplo, relacionados con blockchain y criptodivisas. Hemos visto proyectos, por ejemplo, de ahorro, ¿no? De una compañía fintech yendo con un banco precisamente para hacer temas de redondeo, ahorros en fondos de pensiones. Hemos visto un volumen muy interesante de compañías también de insurtech, temas de legado digital, o sea, proyectos muy interesantes y, repito, pueden ser fintechs, pueden ser bancos o aseguradoras o conjuntamente varias compañías, ¿no? ¿Esta es una iniciativa que se financia de forma estatal, el Estado el que paga, o hay una relación ahí público-privado para poder financiar este espacio? Es 100% pública, es 100% pública. A las compañías que aplican no les cuesta nada directamente, sí que les cuesta de forma indirecta los recursos que tienen que aplicar, porque el proceso de acceso no es fácil y luego el proceso de duración es también largo, puede ser de 6 meses a 1 año y ya también tener recursos para ello, ¿no? Pero realmente es totalmente público y lo asume los costes de los supervisores, porque en España tenemos en este caso 3 supervisores, Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros, es decir, los mercados, seguros y banca, y son ellos los que van a ser los que van a coordinar los trabajos con las propias fintechs o bancos. ¿Qué fue lo más difícil de que esta ley saliera a la luz? La cantidad de reuniones con reguladores, con supervisores. ¿Qué fue lo más complicado, lo que más te recuerdas tú de ese proceso, Rodrigo? Bueno, yo creo que lo más complejo y muchas veces cuando digo no creo que participe en otra ley más, no porque, por cierto, no tendrá la oportunidad, pero aunque la tenga igual no lo voy a hacer porque es un trabajo realmente arduo, muy bonito, pero muchas veces vimos que a veces era imposible o difícil que fuera a salir, ¿no? Bueno, yo creo que el mayor problema que tuvimos fue que a veces las prioridades del gobierno son otras, ¿no? O no es que sean otras, sino que tienes tantas leyes que aprobar. En Europa, para bien o para mal, tenemos muchas directivas europeas que hay que transponer, hay que adaptarse a los requisitos europeos y siempre hay un cúmulo de leyes que están pendientes de ser aprobadas y que esto hacía que se retrasara mucho, ¿no? Para nosotros fue lo más complejo y para eso tuvimos que sumarnos o sumar a nuestro proyecto a la Asociación Española de Banca, a la Asociación Española de Seguros, a la Asociación Española de Cajas de Ahorro, a todas las asociaciones involucradas se sumaron, incluso los propios supervisores, para, de alguna forma, convencer al gobierno de que le diera la máxima prioridad. Y así es como lo conseguimos, ¿no? Y a su vez, obviamente, hablar con todos los partidos políticos de cualquier tipo de color para que también entendiera que era una ley técnica y que no iba con nada relacionado con el tema, con temas políticos, porque si no, siempre te van a poner pegas y te van a poner problemas, ¿no? Buenísimo. Oye, Rodrigo, mira, vamos a ir a nuestra segunda pausa del día de hoy y a la vuelta les quiero contar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que viene el plato fuerte de la conversación. Vamos a hablar de Finnovating, pero también vamos a hablar de la FinTech 4.0 y la nueva era de las plataformas. Todo eso y más con Rodrigo acá en Comunidad FinTech. Nos vemos a la vuelta. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.